Estamos en este momento con tres compañeros que están atravesando hoy el final de un juicio, vendría a ser una audiencia por el cual se le quiere cobrar 200 yuts después de haber denunciado a policías por haberlos torturado salvajemente en el año 2019. Eh, Ellos hicieron la denuncia, lamentablemente perdieron el juicio pese a que han habido innumerables pruebas que corroboraban, ¿no? Las torturas, las detenciones que sufrieron. Son cuatro compañeros, hay uno que en este momento no está, pero bueno, en este momento está Roberta, que además es docente, Noelia, que es, bueno, peluquera, y Jairo, que también es docente. Es decir, son tres trabajadores a los que les quieren cobrar, tengo entendido que más de 10 millones de pesos, simplemente por denunciar a la policía por haber sido objeto de torturas. Así que la idea es conversar primero sobre cómo se desarrolló la audiencia, qué ocurrió hoy, y después retroceder a la causa para que, bueno, informarle a todos los que no están al tanto de qué fue lo que ustedes denunciaron en su momento. Bueno, para empezar, nosotros hoy tuvimos que comparecer en una audiencia de apelación. Es una audiencia donde se está apelando justamente las costas que nos quieren imponer de este juicio, que como bien decías, perdimos por muchas irregularidades. Nos cobraron un tope muy alto, que son 200 yuts. Cada yut vale alrededor de 53.000 pesos, un poco menos. Entonces entendemos que el valor total que nos quieren cobrar por este juicio son más de 10 millones de pesos. Nosotros tuvimos representación de la Defensoría Pública Penal porque somos personas que no somos solventes económicamente, somos trabajadores y somos trabajadores perseguidos. Eso también dificulta mucho más desarrollarnos económicamente. Este juicio lo perdimos y nosotros lo que primero quiero dejar en claro es que más allá de que haya habido una jueza, que es la señora Karina Breckle, que haya absuelto o que haya encontrado no responsables a estos policías, eso no va a quitar de ninguna manera lo que nosotros sí vivimos y sí sufrimos. Entonces fuimos brutalmente vejados, fuimos torturados, fuimos humillados, tuvimos mucha obstrucción al acceso a la justicia durante mucho tiempo. Esta causa ya lleva 6 años. Y ahora, además de garantizarle la impunidad a esta gente, nos piden que les paguemos sus defensas. O sea, no solo les garantizaron la impunidad desde el Poder Judicial a estas personas que son peligrosas porque son vejadoras, porque violan derechos humanos y porque tienen autoridad, tienen poder y tienen armas. Estas personas hoy gozan de una impunidad que no solo es mediática, sino que además es la gran victoria de que encima por denunciarlos debemos pagar. Recordemos, situémonos en la causa, ¿no? Esto fue en el año 2019, tengo entendido que a partir de ahí empezaron a haber un montón de causas más. Fue por la lucha contra la megaminería en Chubut. En realidad hubo dos causas, ¿no? Por un lado, la causa contra ustedes, y por el otro lado, la causa que ustedes iniciaron contra la policía, que a su vez se desarrolló con tiempos totalmente distintos. ¿Pueden comentarnos un poco eso? Sí, bueno, nosotros primero nos acusaron de no me acuerdo cómo, de destrozo, resistencia a la autoridad, daños y lesiones. Ustedes, recordemos, ¿qué estaban haciendo ese día? Nosotros nos estábamos manifestando en la legislatura porque estaban por aprobar un proyecto estaban por abrir el ministerio, si no me equivoco, de hidrocarburos, y que es algo que iba en contra de las leyes que corren en nuestra provincia. Así que bueno, estábamos en esa situación, una situación en la cual la aprobaron, y obviamente la gente nos empezamos a manifestar en contra de eso, que era algo ilegal, digamos, y que preparaba todo lo que después finalmente sucedió, claro, que fue que aprobaron la minería al año siguiente, en donde también obviamente ahí hubo una respuesta del pueblo, que fue el chubutazo, donde miles de personas salieron a la calle, todos los barrios estuvieron afuera, y bueno, hubo una represión muy importante en la que muchos fuimos heridos, y durante 3 días, pero bueno, después se sacó eso, así que tuvo su fruto. Antes que continúes, recordemos una cosa que es muy importante, que todo esto que están contando ustedes ocurrió en Rawson, sí, o sea, la represión, y ustedes fueron detenidos en Rawson, y que el chubutazo también fue en Rawson. Claro. O sea,
lo central del Chubutazo, ¿no? Lo que fue la represión y demás. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ocurrió ese día al final? ¿Ustedes se manifestaron? Bueno, estamos manifestando y bueno, empezaron a ver algunos policías que empezaron a actuar con violencia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos queríamos ir, obviamente. Entonces, en mi caso, yo veo, en este caso veo una persona, un policía, que en ese momento no sabía quién era una persona bastante grande y que estaba actuando de una manera violenta contra algún compañero, lo estaba ahorcando, ¿sí? Lo tenía ahorcando de la espalda, lo había agarrado por atrás, la persona estaba parada. Entonces, bueno, en mi caso ahí fuimos a ayudar al compañero y en eso hubo empujones y eso y terminamos detenidos. Pero bueno, fue eso, uno tratando de sacar al otro compañero, fuimos cayendo, no golpeamos a nadie, pero igual nos detuvieron y bueno, ahí adentro nos dimos cuenta de que no son policías que son, como se dice, imparcial en su trabajo, ¿no? Que ellos tienen una actitud, tienen una ideología y que muchas veces la que por ahí no nos favorece al pueblo y son policías que cumplen funciones para el Estado y bueno, nos golpearon, nos torturaron, ¿Cuántas nos personas esposaron. cayeron detenidas? Caímos 6. Bueno, 6 detenidos. yo recuerdo en ese momento que, bueno, cuando empezó a trascender que a ustedes los habían detenidos, circularon algunos videos, así como en donde Sí, muchos. Nosotros era muy violenta la forma en que tuvimos acceso a las cámaras de la legislatura, donde filman de arriba. Igual aclarar algo o sumar a lo que dijo Jairo. Perdón que interrumpa. Sí. Fue demasiado violento el afuera. Nosotros todo ese día tenemos fotos, estábamos con nuestros hijos tomando mate, haciendo la guardia de lo que hacemos siempre. Fue muy violento, las camionetas, cómo ingresaron, camionetas de los que llevaban a los diputados con policías, salían en contramano, rapidísimo, me salen otras palabras, perdón, rapidísimo, en contramano, pasaban por encima policía, gente que estaba en la calle, no importaba nada. Ya había como un escenario que... Era un escenario recontraviolento que lo iniciaron ellos de esa manera que la gente, no, pará, no, cuidado, y era ya una adrenalina y desesperación porque ves tu compañero allá, ves la otra persona allá. Cuando empiezan, él cuenta cómo empieza, pero después eran diferentes, como mirándolo desde arriba, círculos de policías y adentro habían compañeros. Habían a una ñaña, a una señora que estaba ahí, le quebraron el dedo del pie, quedó adentro de esa ronda de policías. A una señora mayor. Sí, que se fue a la meseta esa noche viajó y después no quiso hacer la denuncia. Así un montón de meter a una chica en el medio, todos varones de policías, reventándolas a palos. Yo, perdón que lo cuente así, pero yo nunca lo había vivido. Nunca vi eso. De hecho, yo soy una persona de Rawson. Hoy digo lamentablemente porque me decepcionó todo. Tengo una familia de policías. Mi mamá fue una formadora de policías. Si bien yo sabía las cosas afuera, yo soy docente, yo empecé a militar desde el amor, desde la conciencia, y porque la Constitución me dice que si veo que se está vulnerando algún derecho del niño o algo, debo hacer algo para prevenirlo. Desde docentes armamos asambleas acá, íbamos casa por casa, hablando con la gente, concientizando. Empezamos a reunirnos, a informarnos, a estudiar, porque juro que a mí me vino un compañero que venía de Esquel y me empieza a contar, ignoraba mucho. Hacíamos grupos de estudio. Siempre militamos desde el amor, desde la conciencia. Siempre a favor del agua, ¿no? Que era lo central. De la vida, del futuro, de los pibes, pensamiento crítico, nos están avasallando, enseñar. Todo ese trabajo previo que ustedes hicieron, porque yo estoy haciendo una investigación sobre el tema, ¿no? Todo ese trabajo previo que ustedes hicieron tuvo su fruto en el Chubutazo, porque cuando uno ve por qué los trabajadores de la pesca, por qué las barriadas salieron a defender el agua, fue toda esa información. Fue porque hubo un trabajo previo. Los primeros encuentros fueron en mi casa. De ahí éramos 4 o 5 personas golpeando en todos los barrios, puerta por puerta. Hola, ¿qué tal? Quisiéramos hablar con ustedes, explicamos, somos docentes. Y empezamos, ¿sabes lo que es una megaminería? Y ahí empezamos a hablar y a explicar, y por ahí se daban horas porque te veían o te comparaban cosas, había que dar información. Empezamos a ir a escuelas con permisos, mandándoles videos didácticos
saben para qué se utiliza el uranio, para lo nuclear, y lo mezclábamos con capítulos de Los Simpsons. Empezamos a concientizar a la juventud y demás. Fue todo un trabajo que la gente se fue metiendo, y a lo que voy, perdón, que me voy por las ramas, en toda esa lucha todo siempre fue desde el amor, desde esto, desde la empatía, desde el cuidado. Estábamos ahí en familia, obviamente a la noche los niños, nuestros hijos ya se iban, hacía frío. Claro. Cuando empieza todo esto violento, la manera de cómo sale, además de una situación de vivir de injusticia y de Sí, desesperación impotencia y todo, también. de impotencia. Empezar a escuchar gritos de un compañero allá, ver la policía, no sabés si, o los autos de los diputados que iban en contramano a una velocidad terrible, que no sabés si habían pisado a uno o no, porque escuchaba a mis compañeros gritar. Ver a esta ñaña en el medio de un montón de policías. Ver a compañeros. Yo estuve todo el tiempo de afuera filmando porque realmente la violencia me bloquea de una manera tal. Empecé a filmar, filmaba por abajo, no podía hacer más que eso, y veía cómo los pisaban, cómo los ahorcaban. Y Cuando meten a una chica en el grupo, que hasta la gente empezó a gritar, es una mujer, y ahí los tipos la reventaron, así la revolearon. y a vos, Roberta, te detienen mientras estás filmando. ¿Cómo es la Yo situación? estoy filmando todo el tiempo. Sí. Yo me pasa, a diferencia de los chicos, que fue para mí un hecho que me afectó, no a todos nos afectó. Sí, traumático, digamos. Pero a mí hay cosas que tengo como flashes Sí. ya de situaciones. Después pude ir viendo también los videos de amigos, de compañeros que estaban ahí como para ayudarme. Todo el tiempo vi cómo estaban reventando, ahorcando a mi compañero, y la impotencia primero de ver la violencia y ver a tu... O sea, Sí, sí. no lo puedo explicar. Porque uno dice, bueno, tortura, te pegaron. Es terrible lo que pasa. Y yo, ¿por qué menciono lo de la policía? Para mí, estaba criada en un ambiente que la policía cuida. Claro. Yo, no, ¿entendés? Sí, sí. Cuando veo que revientan a Fabiana contra el piso, los pelos varones, mientras tanto pasaban autos así corriéndote, Varones golpeando a mujeres, ¿no? varones golpeando a mujeres. Y muchas. Todos compañeros, obviamente, tratando de separar a uno o algo, y ahí es donde dicen, sí, ejerciste bien. Estábamos queriendo sacar a la gente que estaba ahí. Era, A mí, por yo lo que ejemplo, voy no es solo, y pasó esto y nos metieron en cana. Sí, sí. Nos reventaron. Sí, tal cual. Bueno, en mi caso yo fui uno de los primeros y yo quedé abajo de un montón de policías. Y en mi caso yo era uno de los que por ahí gritaba porque ellos te van torturando desde el primer minuto. Ya Sí, te tienen cuando ahí. te tienen en el piso. Ya cuando te tienen en el piso, vos parece que él te tiene apoyado una rodillita en la espalda, pero vos no estás pudiendo respirar. O sea, Claro. y son minutos que vos sentís que a rato te vas a desmayar, a rato te apoya las dos rodillas encima, al rato viene otro, te pisa un poquito más y te van dejando sin aire. Entre más de uno. casi Sí, siempre. te van dejando sin aire, y vos en un momento, yo lo único que ya esperaba es que me metan al patrullero. Yo quería respirar. Entonces yo gritaba, cuando lo poco que podía gritaba, no puedo respirar. Y en el momento del miedo que tenía de desmayarme, yo le gritaba, tengo asma, le decía yo al policía. Mintiendo, ¿viste? Pero para que a ver si Claro, podía tomar un poco de conciencia que realmente me estaba haciendo pelota, ¿viste? Un tipo grande, ¿viste? Que bueno, justamente subcomisario que denunciamos, ¿Cómo se llama? Juan García. Juan García. O sea, desde ese minuto, esta persona ya a mí me empezó a golpear. En ese momento ya era subcomisario también él. Tuve unas botas en la cabeza, o sea, me pisaron la cabeza un rato, me tuvieron pisado la cabeza. Después tuve 4 rodillas en la espalda. Todo eso antes que te detengan, ¿no? Bueno, Todo antes, sí, o sea, ya estaba reducido. Ya estaba reducido. Reducido, digamos, a mí me agarraron entre 4 policías, me tiraron al piso, porque cuando esta persona me vio, porque bueno, esto lo tengo que contar igual, yo a Juan García, como soy docente y también en esta provincia tenemos serios problemas económicos, también siempre estamos en las calles, organizándonos con los compañeros, bueno, acá no nos olvidemos que en esos, antes de Estaba prendida fuego la 2019, 2017, Sí. 2 años antes, estuvo la acampe docente, que estuvimos 3 meses acampando afuera del Ministerio de Educación. Y en esa situación, esta persona ya venía acomodándose en lo que es no sé si llamarlo cúpula, policial o qué, pero ya venía medio acomodándose como una persona que venía dirigiendo los operativos con un ensañamiento, porque esta persona, como yo digo, no es neutro en su trabajo. Él tiene una ideología y tiene una idea
él, no nos olvidemos que también lo denunciamos porque subió en su Facebook, no sé si fue el día de la memoria, el 24 de marzo, él siendo comisario, subió, ya lo habían sacado de acá por esto que pasó, lo habían llevado a Labón y él subió un meme de un Falcon, ¿sí? Secuestrando gente Bueno. y Es un facho, digamos. es un facho, es un fachazo, Sí, ¿entendés? sí, sí. Y tiene un lugar muy importante dentro de la policía del Chubut, de acá, del Chubut, porque en ese momento estaba el ministro de Educación, el ministro de Seguridad Mazzoni, Federico Mazzoni, que era una persona muy violenta también y que... una especie de Pato Bullrich, como para que el que lo esté viendo del otro lado lo ubique. Creo que el primero fue él en manifestar su discurso, ¿no? Ese discurso violento, bueno, ese discurso que tiene este comisario también. Y bueno, la mano derecha era más o menos esta persona, de Mazzoni, del ministro de Seguridad, la mano derecha. O sea que él estaba apañado por el Ministerio de Seguridad. Tenía respaldo político. Tenía mucho respaldo político. Entonces el tipo se le notaba en las manifestaciones por la forma que nos trataba, que nos miraba, nos insultaba. O sea, un jefe de operativo que te está insultando toda la manifestación. Ya te tenía hippie, registrado. puto, ya te va a morir. Ustedes ya lo vamos a levantar como cerete en pala, ya van a volver los militares, hippie hediondo de mierda, vayan a laburar. Bueno, así todas las manifestaciones que ya veníamos teniendo con los docentes, 2017. En eso, en una de esas manifestaciones, esta persona le tira una valla encima a un docente y casi le rompe la cabeza. Entonces, en esa situación yo voy, lo intercepto y le empecé a discutir, lo empezamos a agarrar. El tipo me quiere empujar, yo lo empujo, los agarro, tuvimos un forcejeo y esa persona, cuando a mí me vuelven a reducir en 2019, en este caso por la mega minería, él cuando me ve inmediatamente me reconoce y le dice a su compañero, a ese agárrenlo, ese hoy se va con nosotros, a ese agárrenlo, eso lo dijo clarito y ahí cuando yo te digo que vienen 4 policías y me llevan. Te suben al patrullero. Y cuando a mí me reducen al piso, el primero que se me acerca a tirarse encima mío es él. Él fue uno de los que te golpeó, entonces. Él fue el primero que me empezó a golpear y el último que me dejó de golpear. Y vos estabas, como bien decís, está bueno siempre recalcar, recontra identificado. Ya. Sí, recontra identificado. Yo la cara de él no me la olvido nunca más. O sea, yo te digo que en las manifestaciones nos insultaba todo el tiempo, ¿entendés? Era un policía neutro, ¿entendés? Esto está bueno recalcar porque muchas veces se habla de los discursos de odio como si fuesen algo abstracto, ¿no? Contra las minorías, contra mapuche, contra trabajadores. Acá esos discursos ya te lo venían dando en manifestaciones y Sí. después pasaron. Esta persona que te digo que era la mano derecha del ministro de Seguridad. Hay algo que es importante también, es que Juan García no solamente en ese momento estuvo a cargo de ese operativo, señaló a las personas que quería detener y además después entró donde nos tenían detenidas a nosotras en perfecto estado a preguntar cómo estaban 2 de ellas. Le preguntó a ella y le preguntó a la otra compañera cómo estaban. De un lado, del otro, estaba intacto. Y finalmente a la mañana nos enteramos de que había denunciado una quebradura en el rostro, en el que declaró haber estado internado, y ahí comienza una de las causas. Juan García es una persona que cualquiera puede acceder a esta información, que ha participado activamente como testigo en todas y cada una de las causas que hay contra militantes ambientalistas y contra docentes sindicalistas. Eso porque para que se entienda el entramado acá, porque no se trata solamente de que es una persona violenta que se le salta la chapa y no mide lo que hace, es una persona que puede hacer eso porque hay una contención en la institución políticamente y también para la propia fiscalía que debía investigarlo y casualmente no encontró delito. Una persona que reivindica la dictadura militar, que no es un detalle menor en todo esto. No, claramente. Ahora goza de esta impunidad en este contexto donde además está esto como bien visto lo que está sucediendo con la policía. Y nosotros, cuando fuimos arrestados, esto fue en 2019, y fue como dice Jairo, por sacar gente. Yo cuando lo agarran primero a otro compañero, lo revuelcan, logra zafarse, lo agarran a él, justamente por tratar de evitar eso. Tratamos de sacarlo a él de ese lugar porque lo rodearon más de 20 policías a Jairo en el piso. Tenía a Basualdo
en la cabeza, apretándole el cuello, y García en la espalda, arrodillado encima. Hay fotos de eso. O sea, no es que lo estamos inventando, se puede ver. Simultáneamente habían otros grupos de policías haciendo lo mismo con otros compañeros. Bueno, la cuestión es que, seguido de eso, vemos que lo vuelven a agarrar a este otro compañero 2 veces más. En esa segunda vez, la compañera Fabiana trata de ir a zafarlo, la agarran a ella, la arrastran de los pelos, policías hombres. Mi hermano intenta intervenir, entonces se le cuelgan a mi hermano, yo me agarré de él, y como no podían hacer que lo suelte, yo decía que mi hermano no estaba haciendo nada, estaba con los brazos hacia arriba, de hecho, me empiezan a patear, eran policías hombres, nos tiran al piso a los dos, y me pateaban, y como no lo soltaba, finalmente me empiezan a ahorcar. ¿Cómo te ahorcaban? Me ahorcaron. Así, de una. Contra el piso. Cuando yo no soporté más, porque sentía que se me iban a explotar los ojos, solté a mi hermano. Y ahí me agarraron mujeres. Esas mujeres me golpearon, me dieron vuelta, una me puso la pata, la bota en la espalda, y la otra la rodilla en el cuello. Cuando me tiraron al piso, cuando me ahorcó la primera vez, esta persona me termina lastimando la clavícula, la columna, acá atrás, se me hace como una desviación, y cuando me dan vuelta para ponerme las esposas, quedo como con un brazo abajo y el otro arriba, y me fractura la clavícula. En esas condiciones nos empiezan a llevar a los patrulleros. A mí me meten a la fuerza en un patrullero donde ya estaba otra compañera detenida, empuja a la mujer porque éramos 4, no entrábamos, van a contramano a gran velocidad, casi choca con otro patrullero que iba a buscar a otro de los chicos, y nos ingresan al patio. Y ahí en el patio nos encontramos a algunos de nosotros esposados, nos empiezan a golpear desde que nos bajaron del patrullero. ¿Siguieron los golpes ahí adentro? Nos golpearon esposados contra el paredón. A todos, digamos. Los 6 juntos estamos. ¿Cómo fue esa situación? Quiero hacer una pregunta antes. Esto por desconocimiento, ¿no? ¿Es común que estén mujeres y varones detenidos en el mismo lugar? No. ¿No? De hecho, por eso a nosotros nos liberan alrededor de las 4 de la mañana, porque no había dónde sostenernos, y se llevaron a los chicos encapuchados en camionetas, que eso lo puede contar mejor él, sin saber destino, los cambiaron de vehículo, bueno. Por eso hablamos de tortura. Claro. Porque no fue un traslado común, fueron personas encapuchadas, armadas. A ustedes le tendrían que haber avisado dónde iban. Sí, bueno, nosotros estuvimos desaparecidos prácticamente Estuvimos desaparecidos una noche entera, un día podríamos decir. A ustedes los detuvieron cerca de las 9, ¿no? ¿Puede ser? Un poquito más tarde. 12 y cuarto de la noche, y sí. Recién al mediodía del otro día nos vieron, digamos, nuestros familiares. ¿Y vos, esas 12 horas cómo fueron? No, esas horas, bueno, nosotros, ya te digo, desde el minuto 0 ya nos estaban golpeando, ¿sí? Como dice acá mi compañera, también nos encontramos en el patio, y a mí es después del patio para el calabozo, es el primero que llevan. Me llevan 2 policías, y cuando hay un pasillo largo, de la puerta del patio hasta la puerta del calabozo hay un pasillo. Comisaría primera, ¿no? Comisaría primera de Rawson. Sí, frente de la plaza, al lado del municipio. De ahí lo veo, cuando me ingresan al pasillo, veo que enfrente viene medio corriendo Juan García, el subcomisario. Entonces cuando viene, me golpea el cuello. Él, de una. Sí, con el envión, me golpea el cuello, me tira para atrás. Los policías me agarran, me empieza a ahorcar con las 2 manos, me empieza a ahorcar y me lleva ahorcándome hasta el calabozo. Y no quiero dejar pasar este detalle, que esta persona compite en artes marciales. Hace artes marciales, pero también hace físico-culturismo. Él compite en la... Es una persona persona grandota, sí. Morruda, súper musculosa, tiene su cuerpo, digamos... Está trabajado. Sí, pesa todas esas cosas. Bueno, imagínate, me llevó ahorcándome Por eso digo, cuando lo tenía en la espalda también, que era una persona grande. ¿Se llevó hasta me llevó hasta el calabozo, de ahí me tiran al piso y él me sigue ahorcando. Entonces yo no sé cuánto tiempo pasé sin respirar, pero... ¿Vos estabas en el piso y te ahorcaban en el piso? Sí, él nunca me soltó el cuello. Me tiraron al piso entre 3 policías, y él siempre agarrándome. O sea, a mí me llevaban 2 policías posados más él en el cuello.
Bueno, ahí en el piso los otros dos me empiezan a patear también. Entonces lo tenía él ahorcándome y después pateándome las costillas. Peor, ahí yo ya empecé a ver borroso y dije, chau, acá Sí. me sentí que me moría. En ese momento sentí que me Sí, obvio. podía morir. Y podría haber pasado. Así que bueno, de ahí me soltó, en un momento me soltó y me empezó a dar golpe, cachetazo, piña, y me dejó el cerebro inflamado. Yo estuve una semana sin poder ver la luz, no podía ver. Tuve una semana sin poder abrir los ojos, pero no era que tenía golpe en los ojos, me dijo el médico, tenía golpes en el cerebro. O sea, me pegó tantas piñas en la cabeza que me inflamó el cerebro y eso hacía que no pueda ver. Y bueno, fui al médico, presenté los certificados en este juicio, presenté el certificado del oculista por los golpes y bueno, no le alcanzó, se ve que no le creyó al doctor la jueza. Ahora voy a consultar sobre eso. ¿Las torturas fueron en la comisaría primero y después te siguieron torturando o terminaron ahí después? No, ahí fue después también cuando dice ella, bueno, ahí así nos cagaron a palo un rato, después me tuvo un rato largo pegándome. Claro. Por ahí me dejaba respirar un poco y me empezaba a pegar de vuelta, me ahorcó de vuelta, otra vez sentí que me moría de vuelta, me soltó, me siguió pegando, hasta que en un momento pararon, me levantaron. Cuando yo salgo de ahí, toda la policía estaba en el pasillo, escucharon todos mis gritos, escucharon todo, ellas también escucharon todos mis gritos. ¿Ustedes escuchaban todo eso? Los golpes, se escuchaban los golpes. Así. Sí. Se escuchan los golpes cuando cachetazo. Y bueno, de ahí me tiran al calabozo y se lo llevan a mi compañero Juan Salvador, también se lo llevan y le hacen lo mismo. Le hacen lo mismo que a vos. Sí, se escuchaban, nosotros escuchábamos los gritos, todo. Roberta, vos me decías que ustedes escuchaban cómo lo golpearon a él. Claro, cuando nos agarran, a mí me llevan sola en el patrullero, que también para aclarar, ya en el patrullero, de hecho yo cuando estoy en el piso, estaba rodeada, se ven las fotos todo, de policías varones, ¿no? Hasta que viene, se me pone alguien en la espalda, bueno, de la misma manera que a todos, cómo te reducen, pero era una mujer, porque le escuchaba la voz porque me hablaba, que se puso nerviosa, no puedo, yo digo, sacame de acá, porque estaba viendo que se venía toda la gente para acá, me agarró de desesperación. Yo digo, bueno, ya está, voy presa, pensando, repitiendo de que la policía, bueno, ya está, se termina acá. No logra esposarme porque estaba, no sé qué pasó, me logra esposar una sola mano y le digo, disimulo, llévame al patrullero, así que puse la otra mano como para meterme. Cuando entro al patrullero dije, bueno, es como que bueno, se termina acá. En el patrullero, como le pasó a las chicas, también mi cabeza contra el piso y era la policía que manejaba, creo que era Rubilar, era negras de mierda, hijas de puta, bueno, perdón. Sí, era todo el tiempo. Maltrato mal. Y mientras estaba de los pelos con la cabeza en el piso, porque encima soy re dura, no soy flexible, me pegaban en la espalda, en la columna. En la columna, todo hasta llegar hasta la comisaría. Cuando entro, están todos contra la pared, esposados los chicos, creo que soy la tercera en llegar, después llegan las chicas, después llega Leo. En ese interín, a todos, gritando, la cabeza contra la pared, encapuchadas. Creo que Fabiana era la que no tenía capucha y era de los pelos agarrándola. Y en ese interín era golpear en los tobillos, abrían bien las piernas, ponerte más contra la pared, era la cara contra la pared. Todo el tiempo, gritos de hostigación. En esos, ya no sé, minutos, segundos. Si uno pierde la dimensión, ahí igual. Yo sé y veo, porque ellos estaban al lado mío, que se llevan a Juan Salvador y a Jairo. Y entran un montón de policías para atrás de ellos, a ese pasillo. Y de golpe, no sé, entre que les pegaban a las chicas, Basualdo la hostigaba a ella, no sé, le enfrentaba, bueno, fue en ese interín empiezan los gritos, y yo empiezo a escuchar a Jairo gritar, y empezamos todos a gritar, no me peguen, era alevoso. Yo no sé si sentía que estaban acá atrás de la pared. Sí, después viendo el plano o algo, no sé si era eso o el otro, pero después escuché a Juan Salvador gritar. Nosotros entre la desesperación, en ese momento de gritos, a mí yo estoy más al borde de la pared que da un patio. Estaba todo oscuro. Me agarran entre dos policías varones porque escucho las voces y la contextura me daba cuenta, porque obviamente no puedes mirar. Y me agarran y me empiezan a llevar al fondo del patio todo oscuro. Entre todos los gritos, imagínate, se me pasó
en milésimas de segundo, todo por la cabeza. Sí, Me violan, no. me pegan, ¿qué le están haciendo? ¿Qué está pasando? De no entender nada. Escucho después Noelia que grita, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y a mí me devuelven enseguida. El grito de Noelia es la que me salva de lo que no sé qué pudo haber pasado ahí. Ahí estoy que me desmayo, a las chicas no sé qué les está pasando, pero sé que estaban gritando, no podía ver, y estaba que me desmayaba y que ella me hablaba, para mirar a los ojos para... En todo ese interés los chicos gritaban. Cuando cesa un poco fue cuando empiezo a escuchar ruidos porque hay un portón que se ve que vino la gente, la poca gente que quedó Afuera. afuera, que se subieron ahí al paredón, empezaron a golpear, entonces ahí fue que calmó el grito, calmó todo, y ahí nos empezaron a tomar los datos de cada una de O nosotros. sea que lo que uno puede inferir es que si no hubiera habido compañeros afuera, quizás esto aún podría haber sido peor. Yo no sé qué pasaba, yo siento que nuestros compañeros nos salvaron, compañeros están acá, nos salvaron. Yo no sé qué iba a pasar, nunca me imaginé esto. Los chicos, no solo fue la violencia física ahí, porque después estaría bueno que continúes el relato, la violencia psicológica de llevarlos encapuchados sin decir nada, dando vueltas, metiéndose en calles de ripio, o sea... Claro, porque ellos, si a ustedes los trasladan, les tienen que informar. Por ejemplo, bueno, algunos no lo saben, yo hace poquito fui detenido también en una movilización, supuestamente me iban a llevar a Playa Unión, no tuve un trato malo, ¿no? Pero me informaron todo, mirá, acá no hay lugar para que te quedes detenido, te tienen que llevar a Playa Unión. No fue lo que ocurrió con ustedes. No, ellos informaron algo, pero no fue lo que hicieron, digamos. Y aparte entonces, con la capucha. Todo el mundo nos estuvo buscando por todas las comisarías, te digo, mis familiares, amigos, compañeros, y nadie sabía dónde estábamos. O sea, en todas las comisarías le decían, no, acá no está. O sea, nosotros nos dijeron que nos mandaban a la tercera. Fueron toda la tercera, no, acá no llegaron. Acá no están, no sabemos nada. Fueron a la segunda, acá no sabemos nada. No estamos ni enterados. A ningún lado. A Playa Unión, a Rawson, Entre Leu. Y la desesperación, que circulaba, porque en las noticias que nos manejan, ya sabemos quiénes, decían que eran 5 detenidos. Claro, y eran 6. Y éramos los 6. compas no estaban apareciendo y no sabíamos nada. Así que fue una noche movida, digamos. Los compañeros yo sé que anduvieron toda la madrugada buscándonos y en las primeras horas del día también. ¿Dónde estaban ustedes? Estamos en la alcaldía. En la alcaldía. En la alcaldía estábamos. Pero en la alcaldía dice que habían ido, pero no le habían dicho que no estaba. Entonces, Pero antes de llegar a la alcaldía, lo que hicieron, que frenaron la camioneta. Sí, no, cuando nosotros o sea, estamos para los que no saben, estamos de Rawson a Trelew, estamos a 20 kilómetros más o menos. Cuando nosotros nos sacan de la comisaría de Rawson, que nos sacan en las camionetas, bueno, afuera estaba toda la gente, estaban los familiares. A nosotros nos sacan y a las pocas cuadras nos cambian de camioneta a una combi. Esa combi estaba, cuando entramos ahí adentro, estaban todos los Power Rangers, porque eran, no sé, estaban los más grandotes, parecía, no sé, o la Giop sería. Claro, sí. Sería la Giop. Entonces, ahí nos golpearon un poco en las cabezas, nos hicieron meter casi la pierna en el tobillo, ¿viste? Nos llevaron redoblados y un par de cachetazos nos dieron, más. ¿A vos y a Juan Salvador o a Juan Salvador, sí. Fue también Leo también fue, Leo también lo metieron la cabeza para abajo, en un momento lo insultaron, le dijeron un par de cosas. Bueno, y nos iban llevando así, en un momento íbamos en la camioneta, y ¿cómo que se llama? La camioneta como que baja la velocidad, nos apartamos de la ruta está toda asfaltada, nos apartamos de la ruta, y nosotros suponemos que nos metieron a la zona de chacra. Porque empezamos a ver que la camioneta iba despacito y íbamos por ripio. Y entonces ahí nosotros pensamos, este no es el camino. No, obvio. Este no es el camino. Por ahí para el que no conozca la zona, ¿no? Porque esto lo van a ver compañeros de otras provincias. El camino de Rawson a Trelew es todo asfaltado. Todo asfaltado, nunca tendríamos que haber pasado por ningún lado. Así que nosotros calculamos que nos metieron para las chacras. Y ahí es cuando empiezan entre ellos, bueno, ahora sí, bájenlo bien, como que peor, querían que veamos nada, peor. No querían que veamos nada, ni que hablemos nada, ni nos movamos. Y separaron todo,
venían todos parados, yo vi que se me metían más policías encima mío, o sea, primero tenía dos policías y después tenía 4, como que los policías se fueron a cada uno de nosotros, y ahí ya dijimos, viste, como que acá van a hacer algo. Claro. Entonces, bueno, nos llevaron unos cuantos kilómetros y bueno, o sea, nos hicieron eso, como un susto, no sé, que habrán querido hacer. Eso es tortura, obvio. Sí, eso es lo que nosotros denunciamos, porque es algo que nos hicieron a propósito, ¿viste? Yo pensé que nos iban a bajar. Amigos, acá nos van a bajar de vuelta, nos van a pegar de vuelta, nos van a matar, nos van a dejar tirados, no sé. Porque hay que tener Se te presente, pasan 1000 cosas. no es que le hicieron esta tortura de la nada, sino que ya los habían molido a golpes. Ya estábamos todos golpeados, ya estábamos todos golpeados. Por eso yo dije, ¿qué van a hacer esto? O sea, si ya nos dieron, Sí. si nos llegan a pegar de vuelta así, no sé cómo vamos a quedar. O ya directamente ahí se me pasó por la cabeza que nos iban a matar, es la verdad. Yo dije, acá nos bajan y nos meten un tiro, van a decir que nos quisimos escapar, Sí. ¿viste? No sé, ¿qué van a hacer? O nos van a meter nos van a ahogar y van a decir que nos escapamos, que nos caímos al charco, no sé. Un montón de cosas se le Sí, pasan un por la montón de cabeza. cosas por la cabeza, se me pasaron por la cabeza, en esta provincia que también ya había muerto Santiago Maldonado, también venían cosas muy turbias también con la forma de actuar o sea, ¿no? Así que bueno, sí, obviamente que lo pensamos. Una provincia que por ahí muchos no lo saben, lidera los números de desapariciones forzadas de personas. No vamos a entrar en el tema ahora. Pero sí, hay muchísima gente y mucha gente que están buscando también que eran personas que están en la lucha, ¿no? Como la meseta, gente antiminera que ha desaparecido, hermanos. Noelia, ¿y a vos qué te tocó vivir ahí adentro? Yo recuerdo llegar y que a mí me traen golpeándome en el patrullero. De hecho, Fabiana le decía, basta, está posada, deja de pegarle. O sea, me venía pegando piñas. Cuando me bajan, me empuja contra la pared y ahí viene esta otra persona que yo denuncio. Se queda ella conmigo y me empieza a golpear la espalda. ¿Quién es? Recordemos el nombre. Larsen. Me empieza a golpear. La chica, Fabiana, le decía que la corte. Yo la estaba viendo a ella que se le estaba bajando la presión. Entonces, bueno, trataba de decirle que respire y a la mina hasta que la corte, que me deje de pegar, y en un momento me pone el codo así en la espalda y mandaba mensajes. Mensaje de texto con el celular. WhatsApp. Bueno, sigue pegando, se van, cambian ahí, salen unos tipos, empiezan a gritarnos que nos callemos, que cerremos el orto, qué sé yo, y hay uno que le dice, encapuchalas. Nos ponen la capucha, Fabiana como que se la saca, y a mí me la vuelven a poner así, y ahí es donde yo veo, por acá, que se la están llevando a ella. Pero ¿qué pasa? Yo sentí, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Era porque a mí se me había subido, o sea, se me estaba apoyando a alguien que me había encapuchado. Entonces yo le digo, ¿qué haces? Y ahí la traen a ella. O sea, yo no alcancé a ver porque me habían puesto la capucha que se la estaban llevando. Fue de pedo. Fue de casualidad, sí. ¿Y esa capucha qué función cumplía? ¿Torturarte? Que no veamos. Eso es lo que decían, que no veamos. Entonces, ahí escuchábamos todo esto en paralelo. Yo quiero que como que se entienda que está sucediendo todo junto. Todo a la vez estaba pasando. Mientras tanto, era la cabeza bien contra la pared. El golpe de la carne de los compañeros que se escuchaba. La compañera afuera gritando, están acá, que nos liberen, es ese sonido el que tengo. Después se calma ese ruido, nos hacen entrar por esa puerta del patio, había 2 filas de policías contra la pared, estaba forrado de policías. Quiero que se sepa eso. Ninguno intervino, ninguno dijo esto no. Todos cómplices, todos observaron. Nos hacen entrar y yo veo sangre en el piso. En ese momento Basualdo ya me había estado hostigando y se agacha a juntar una piedra. Y dice, esta piedra me la tiró tu hermano. Y vos decís que no hacía nada, y me ponía la piedra en la cara. Entonces yo le contesté al chabón, ¿cómo la tenés en el bolsillo? ¿Dónde la sacaste? Entonces se va, me meten adentro, nos dejan a las 3, era una habitación cuadrada, ahí donde había sangre en el piso había una frazada y una silla. Nos dejan ahí, con la puerta abierta, con custodia de mujeres. Pedimos agua, no nos dan. Es esta cuestión de la sensación de adrenalina, por lo menos a mí lo que me pasó,
Es que sentía la boca totalmente seca, como si hubiese comido arena, ¿viste? Una cosa así. No nos quisieron dar agua, no nos atendió nadie, no venía nadie. En un momento se acercó una de estas personas que me ahorcó en la calle con su celular, nos tomó una foto a mí y a Fabiana, todo el tiempo hostigando. Al rato aparece Juan García, entra, él en su relato dice otra cosa. Él entra y cierra la puerta. La habitación está así, ponele, ¿no? Él entró por acá, Fabiana estaba acá, Roberta estaba ahí y yo estaba ahí en la esquina. Él entra acá, cierra la puerta, habla con ellas dos, abre la puerta y se va. Ninguna de las personas que estaba ahí en ese pasillo le dijo que no podía cerrar la puerta, ni entró con él, ni nada. Fue a asegurarse eso, ahí es donde lo vimos que estaba bien. Y sale de ahí a supuestamente ser asistido. Yo me acuerdo estas cosas que nos llaman a dar nuestros datos a la oficina y yo lo que tenía en la cabeza era que mi hija tenía que viajar a Pirámides a la mañana y el documento lo tenía yo y el auto estaba afuera en la calle. Claro. Quería llamar para avisar que vengan a buscar el documento de la nena para que no se pierda el viaje, o sea que, y que no le digan. Cuando vuelva le contamos. Finalmente a nosotras nos sueltan antes porque no tenían estas condiciones para tenernos. Yo me voy con mi mamá, había venido a su casa, me tomo unos mates, sin saber dónde estaba mi hermano, llego a mi casa, me baño, me reviso, me limpio, estaba lastimada. Y empezamos a convocar porque había una audiencia de detención para los chicos, para los 3 varones. Y nos dicen esto. Mañana vayan para que las revisen. Vamos a ver si le pueden pedir al juez que las vea al forense. Los chicos van a tener la audiencia porque dicen que hay uno que lastimó, que golpeó a un comisario, al subcomisario, no sé cómo fue, y por eso va a ser la audiencia mañana. Entonces nos presentamos ahí, la adelantaron, era a las 10, los trajeron antes. Entraron, estaban re lastimados. Claro, nosotras, no, es que no íbamos. Nosotras teníamos que ir a solicitar, entrar para poder solicitar al juez la revisión forense. Entran los chicos, entramos nosotras a la oficina y cuando anunciamos que venimos a eso, nos dice, el fiscal Rivarola decidió imputarlas a ustedes 3 también. Tienen que nombrar un abogado. Ellas nombran al abogado de ATECH. Yo le digo, yo no tengo abogado. ¿A quién carajo llamo? ¿Entendés? Mi vieja estaba atrás mío, que iba a entrar por mi hermano. Y nada, me dicen, nómbralo a él, qué sé yo, y entramos a la audiencia. Y ahí empiezan a leer cargos en contra nuestro, con relatos completos de las supuestas acciones que habíamos hecho. Todo inventado. Pero es que hasta hacía 2 segundos antes no había imputación para nosotras. Claro. Y de repente estábamos a 10 minutos con estos tipos de la fiscalía leyendo supuestamente las acciones de violencia que habíamos cometido. Lo que cuesta entender, estaría bueno si ahora lo pueden reflexionar, es que después de haber pasado toda esta situación terrible, es que no haya habido condena para los policías. ¿Qué ocurrió en el juicio? No hubo condena y no paró tampoco, porque el hostigamiento siguió después de eso. A todos. Antes que continúen, hay que recordar algunas características particulares que tiene Rawson, diferente de otras ciudades. Rawson es la capital de Trelew y está plagada de policías por distintos motivos. Todas las fuerzas de seguridad, gendarmería, acá está la U6, es decir, es muy difícil salir de esa, digamos, de ese clima. En ese marco, ustedes continuaron sufriendo hostigamiento policial antes y después del juicio. Sí, pero de estas mismas personas. De las mismas personas. Pero fíjate que esto pasó en diciembre y a los 3 meses empieza la pandemia. Claro, y ahí se puso más. Y acá nos aislaron a todos. Sí. Y acá pasaba la policía, pasaba por la casa de ella. Los mismos que los torturaron a ustedes. Todo, sí, ellos siguieron todo. Así que bueno. Y en esos meses, no sé si eran los mismos. No sé si eran los mismos, pero el hostigamiento estaba. Sí. A ella le mandaban la solicitud, los mismos policías que estábamos anunciando le mandaban la solicitud de amistad en el Facebook, cosas así. A mí me mandaron solicitud de Instagram, uno de los policías, Matías Basualdo, y me pasó antes de la pandemia, en ese tiempo, mi camioneta es familiar así rebotona, digamos, estamos en Rawson, nos conocemos todos. Y
Y me pasó de ir llegando a casa, calles oscuras, y que se me mete el patrullero y ver que es Juan García el que está manejando. Que se me mete así para chocar, que corro, pero el amague, el susto, pero estaba ahí paradito y mete, no sé cómo que... Eso que estás contando, Roberta, es muy llamativo porque, digo, vos venís de una familia policía y así todos te siguieron hostigando. Uno podría haber, ¿no? Porque ¿cuál es el prejuicio que podría tener cualquiera? Quizás por el hecho de venir de una familia policía no te iban a seguir. ¿Sabés qué siento hostigando? yo? Porque lo pensé Sí. también. De hecho, cuando caigo en cana, entre que estaba, yo, bueno, ya va a pasar todo tranquilo, Sí. ¿no? Y después también, pero cuando empiezan a pasar estas cosas, también lo que empezamos a analizar es que éramos muchos. Mucha gente fue golpeada, todos estábamos separando. Yo estaba filmando todo el tiempo. Claro. Y las personas que fuimos detenidas, porque agarraban a algunos y vos veías o ves después claramente de cómo que te agarro y después te suelto y agarro a otro. Sí, sí. Éramos referentes. Los Claro. 6 somos referentes. Vos, aquí. Fueron seleccionados para ser detenidos. Es eso. Por eso yo siento que estas cositas en que en calle oscura me meto si no te hice nada, pero eso de provocar y mirarte a los ojos. Volviendo al juicio, quisiera saber qué fue lo que ocurrió para que esta gente no haya perdido. La jueza, lo que yo leí que dijo, una de las cosas que más acuerdo que dijo, era como que nosotros lo hacíamos cargo a pobre Juan García de un montón de macanas que la institución había hecho. ¿Y a eso por qué lo dijo? Porque nosotros citamos varios casos de tortura y de muerte, de hecho por la policía, como Julián Antillanca, como bueno, ahora no me acuerdo bien más que otros casos de la ciudad por ahí de Trelew. En ese momento también habían matado en el banco francés de Trelew a Sergio Buchulev, también, que había sido muerto por la policía ahí en esos tiempos. Entonces citamos varios casos de que diciendo, o sea, sí, la policía es violenta. Y en esta provincia, digamos, es como que algo que se está acostumbrando. Y bueno, la jueza eso lo tomó como que nosotros a pobre Juan García, lo queríamos hacer cargo de otras cosas. Este juicio fue en el 23, ¿no? En el 23. Sí. Si vos me decías fuera de cámara que hay un responsable muy importante que es el ¿cómo se llama? El perito, ¿cómo es? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Que inclusive no, que ahora me estoy acordando que también habían matado en Buenos Aires a ese hombre que mataron con las rodillas en la espalda. ¿Te acordás? Sí. Que fue en esos años. Bueno, a Sergio Buenchulet también en el banco francés lo mataron de la misma forma. Bueno, yo le explicaba a la jueza que eso es lo que me habían hecho a mí, que pues yo sentí que me moría. Y eso no, ella lo tomó como que nosotros lo queríamos hacer cargo de otras cosas que su institución hacía. Nos trató también de zurditos, como que era una cuestión ideológica que íbamos contra la policía. Pero digo, todos estos golpes que ustedes recibieron, ¿no? Estaban comprobados. ¿No? Sí. ¿Qué pasó con todo eso? El proceso fue bastante engorroso, aparte de que tardamos 4 años en lograr llegar a una instancia de juicio y llegamos con una querella porque la fiscalía se retiró. Importante ese. No la fiscalía no encontró delito supuestamente, pero para esto tuvimos que hasta llegar a denunciarla en el Consejo de la Magistratura a la fiscal Florencia Gómez porque no hacía su trabajo, estaba obstruyendo, cancelaban las ruedas de reconocimiento, bueno, fue todo nos tomaron las declaraciones, no las quisieron grabar, tuvimos que pedirle en varias oportunidades que reescriban lo que habían escrito. Llegamos al juicio con la defensa de... 4 veces, sí. el desgaste, de estar repitiendo y repitiendo todo. Llegamos con la representación en forma de querella de Damián D'Antonio, y el primer día del juicio, la abogada Olavarría le dice a la jueza Karina Brecle que ella va a citar al doctor D'Antonio como testigo en la causa, un testigo importante, por lo tanto, tenía que recusarse de nuestra representación. Damián nos acompañó en todo el proceso, nos asesoró, o sea, trabajamos en esa causa todos juntos, y el mismo día del juicio la jueza Brecle le da el ok y nos deja sin abogado, se suspende 2 días y ahí Omar López toma la causa, totalmente desconociéndola, o sea, habiéndola revisado, tanto así que en un momento
la defensa de la policía trae a un testigo que es fiscal, que es el señor Cheuquemán, y cuando el tipo se sienta a declarar, yo le digo al abogado, este chabón se declaró en la otra causa porque es amigo de Juan García. Entonces, me mira como raro, qué sé yo, y cuando le pregunta al tipo le dice que sí, que se había recusado en la causa anterior. O sea, ellos llevaron funcionarios públicos como este Cheuquemán, que ya se había recusado abiertamente en otra causa a testificar en contra nuestro. Sigue, se tenía que presentar el forense, que es la persona que tiene que poder declarar sobre las lesiones que encontró, sobre el informe que había hecho, que, entre paréntesis también, creo que es Jacobs el apellido de este señor. Él hace para la causa que es en contra nuestro, cuando nosotros vamos al forense, él escribe todo el análisis de las lesiones que encuentra y eso se queda en ese expediente del cual somos sobreseídos nosotros al año. Esa causa tardó 1 año nomás, Sí. la que era en contra nuestra. Y sale sobreseído. La jueza Tolomei dice que las detenciones habían sido violentas innecesariamente, había sido arbitrario, nos sobresee total y absolutamente, porque era toda una construcción, ¿no? Esa denuncia. La nuestra tardó 4 años. No me quiero perder. El forense, cuando la fiscalía empieza a investigarlas a la policía, supuestamente, presenta otro papel que dice totalmente lo contrario del que presentó la primera vez. En la otra causa. En la otra causa. Bien. Entonces me voy a verlo al abogado, cuando me avisa, le digo, mira, tiene que estar en el expediente, en el otro, se está contradiciendo. Llamamos a la fiscalía y en la fiscalía nos dicen que en los incendios del Chubutazo, justo ese expediente se quemó, entonces ellos no lo tenían. O sea, culpa de nuestra. Y lo había imprimido, o sea, lo había impreso porque estuve estudiándolo, lo tenía mi hermano y encontramos el documento y lo presentamos. Que se vea que el chabón mentía. Bueno, el perito presenta un certificado psicológico durante el juicio. Pasan unos días, se iba a avanzar cuando él apareciera, vuelve a presentar otro certificado. En el medio, la abogada de la policía recusa a la jueza acusándola de parcialidades. Tardamos casi 3 días más en retomar y finalmente terminan diciendo que el perito estaba con una carpeta psiquiátrica, entonces no podía estar en situaciones de estrés, y por lo tanto no se podía presentar. Ofrecimos incluso mover, incluso la jueza, ir hasta el lugar y que él no tenga que ni salir de su casa, lo denegaron y ahí directamente no se presenta. O sea, no estuvo el perito nunca. ¿Este perito qué tenía que certificar, recordemos? Las lesiones que había certificado anteriormente. Tenía que declarar sobre eso. Era un testigo fundamental. Sí. Y digamos que esto a ustedes lo dejó en una situación complicada y digamos... Para nosotros había una carta más, porque cuando nosotros fuimos al forense, habíamos solicitado que nos acompañe una persona de la Comisión contra la Impunidad, pero porque la persona que nos tenía que fotografiar las lesiones era un hombre. Y en mi caso yo no quería que me revise él porque tenía golpes en las piernas y me tenía que sacar la ropa. Entonces le digo al señor que necesito a alguien que sea mujer, me dice, somos forenses los 2 hombres, no hay, ¿te puedo llamar a alguien de seguridad? Digo, no, estoy denunciando a la policía porque nos hicieron esto, ¿puede entrar tal persona? Sí, ingresan, entonces esa persona es la que toma las fotos de las lesiones, yo de las mías lo puedo asegurar porque estuve ahí. Entiendo que tomó la misma tarea con las otras 2 compañeras. Ella sacó las fotos con la cámara celular del forense y el forense recibía esa imagen en la computadora y iba haciendo el informe. Eso pasó ahí adentro. Cuando salimos descubrimos que ellos tenían todos moretones así, todo alrededor de la oreja, y eso no lo había notado el forense. Entonces entraron de vuelta. Disculpame que te interrumpa. Esto fue ya el otro día, ¿no? O sea, al mediodía. Cuando terminó la audiencia de detención de ellos. Fuimos rápidamente cuando terminó la audiencia. Y eso es importante, menos mal que lo preguntas, porque una de las cosas que nos acusó la abogada de la policía fue que nosotros nos habíamos autoinfligido las lesiones. Después niega la existencia de las lesiones, pero en un momento dice que nos la hicimos nosotros mismos. Sí, pero él estuvo detenido todo ese tiempo.
¿Cómo se la va a De autoinfligir? camino de la oficina al forense. Por eso nosotros pudimos certificar que salimos de ahí Claro. y a la media hora estábamos en el forense. Salimos ahí. Y a las 3 de la tarde en la fiscalía haciendo la denuncia. Y consulta, ¿no? Porque en el caso, en ambos casos, no se supone que, como en tu caso en particular, no se supone que antes de liberarlos tendrían que haber pasado por algún médico que los revise. Eso no lo hicieron eso lo hicieron en la comisaría de Rawson. Y, Eh, y no constató ningún golpe ni nada. le dijimos, Sí. pero él tenía, no te miento, tenía, ¿viste una hoja? Cuando le cortás un pedacito de hoja, tenía eso y anotó ahí, Y aparte no fue testigo ese hombre. ese papelito. ¿Y te revisó? No nos revisó, nosotros le íbamos diciendo, sí, me duele acá, tengo sangre acá, tengo acá, pero el tipo nunca nos revisó. ¿Y ese papel? Él es obviamente el doctor que trabaja en la comisaría. Claro, pero Y ese papel, no sé, No estuvo en la causa, No, existió todo eso. pero ¿no te tienen que revisar en el hospital, se supone? no nos llevaron de ahí a nosotros nos llevaron directamente. Ah, en ese momento no Es se que hacía yo así. le digo, yo me siento mal, a mí me golpearon bastante. Yo me sentía mal. Y entonces les dije, me dijo, bueno, no, A mí me llevaron al hospital la otra vez. directamente me llevaron al calabozo a nosotros. Un policía a la celda. A un calabozo sin colchón, Ah, sin baño. Bueno, algo Dormimos más, en el piso nosotros. algo más que me esté faltando preguntar que ustedes consideren importante. Bueno, ¿Qué pasaron tantas No, cosas? digamos, todos los boludeos que no hemos comido, aparte de la paliza y aparte de todos estos 6 años ya que venimos con esto, con la cabeza, ¿sí, viste? Que cada vez que se remueve, como yo te decía hoy, obviamente que nos genera. Son nos 6 genera- largos años. Son 6 largos años. En Rawson siguen pasando un montón de cosas. Hay crisis, hay protestas, hay todo. Y siguen los mismos policías. Hoy Juan García es uno, no sé si no integra la cúpula mayor de la. O no sé, pero anda por ahí, es comisario ahí en la comisaría de playa. ¿Viste? O sea, ellos siguen ejerciendo sus funciones y nosotros verdaderamente que a veces nos sentimos un poco inseguros. O sea, porque justamente quienes nos tendrían que cuidar son de los que nosotros nos tenemos que cuidar, lamentablemente. Nosotros no nos olvidamos, igual que nosotros a Juan García lo hicimos sentar en un banquillo, en un momento tuvo un traslado. Bueno, entonces, y hoy en día ese señor sigue siendo comisario acá en Rawson. Entonces, lo vemos en la protesta, cuando vamos a reclamar por sueldo, está ahí. Está siempre ahí. Está ahí. Y antes tenía 100 policías, ahora tiene 1000. No sé, porque Rawson es impresionante la cantidad de policías que han puesto y nos damos cuenta cada vez que vamos, no sé, a hacer una asamblea a algún lado, está todo militarizado, están listos para combatir, no sé contra quién. ¿Viste? Nos ha pasado ahí con abuelas, de tener 6 abuelas que vienen de la meseta, 6 abuelas que no las hayan querido recibir y tener una fila de 100 policías. Eso no lo hemos visto muchas veces. O sea, hoy en día realmente estamos en una situación que está militarizada, esta ciudad y muchas están militarizadas y siguen siendo los mismos. ¿Cómo continúa? El jueves, nueva audiencia, ¿no? Sí. Comenten un poco y bueno, ¿a qué hora es? Así vamos a convocar a todo el mundo que se quiera solidarizar. Jueves a las 8:30 dijo la jueza que se retoma esta audiencia por la cuestión de esa que ahora tenemos que pagar nosotros. Bueno. Nada, eso nos sentimos boludeados todo el tiempo. O sea, nos han boludeado mucho a nosotros. Hoy una compañera se retrasó 10 minutos, levantaron la sesión, ¿viste? Nosotros hemos estado horas ahí. Recordemos, hoy 14 grados de sensación térmica bajo 14 cero. grados. O sea, 14 se te puede grados, congelar el auto. 10 minutos. Sí, no. Eso fue. No sé si querían decir algo más. Sí, terminar. Primero esto, que es cierto, otra vez este destrato, uno de nuestros compañeros con esta temperatura viene de Madrid y esto se tuvo que hacer así porque fue la abogada la que exigió que estemos presentes porque esta audiencia se había empezado a celebrar en febrero y se suspendió y vuelve ahora. Y hoy, como ella no le arrancaba la camioneta, la abogada dice que se había tardado mucho en comenzar, que ella tenía compromisos, que tenía una audiencia a las 10 de la mañana, la nuestra era a las 9, estaba fijada desde el viernes pasado,
Es decir, que o tendría que haber organizado mejor su agenda o ya tenía pensado Sí, suspender era obvio que sí. la audiencia porque en una hora no se podían hacer las 3 presentaciones que correspondían hoy. Que de Entonces, hecho interrumpía todo el tiempo. además, una de las cosas que yo quiero dejar claro para que los que están del otro lado, tiene que ver con esto de que la policía puede torturarte, puede hostigarte después de haberte torturado durante mucho tiempo, aún lo hayas denunciado, pueden denunciarte falsamente y no hay una consecuencia, pueden instigarte por redes, ponerle me diviertes a fotos de, por ejemplo, Jairo lastimado, que eso fue lo que pasó, por eso yo denuncio a Basualdo, porque él empieza a poner reacciones a fotos de él lastimado en la represión. Y para, claro, y para eso tuvo que bajar mucho tiempo, porque esto pasó hace 2 años y lo otro pasó hace 4. Así que bueno, lo denuncié. Pero más allá de todo esto, no solo la impunidad que el Poder Judicial les garantizó a estas personas, sino la forma en la que lo hizo, porque la jueza Breckle expone una supuesta calidad de revoltosos en el movimiento antiminero, por lo cual ella justifica y avala la forma en la que nos detuvieron, que la violencia fue necesaria, y dice que nosotros somos finalmente quienes generamos ser victimarios nosotros de la policía, porque nuestra animadversión ideológica por la policía hizo que nosotros construyamos ese relato. Eso es lo que dice la jueza en 96 hojas de sentencia. Sí. Y ahora, no contentos con eso, pretenden que paguemos el proceso a los costos más altos que pudieron, más altos que causas de corrupción de gobiernos anteriores. Bien. Ese es un punto importante. O sea, ustedes fueron torturados, bueno, como ya contaron, terriblemente por defender el agua, la vida y demás. Ahora tienen que pagar. Ahora somos castigados nuevamente por denunciar. Sí, por denunciar a la policía. Pero así todo, en ese marco, ustedes van a tener que pagar más que los corruptos que estuvieron al frente del gobierno, que se la llevaron en pala y a quienes le aplicaron un use. Que no es lo mismo de hace 4 años el valor a lo que es ahora. Hoy decía nuestro abogado también que él ha estado en otras causas, así también de personas que denuncian a la policía, es que es la primera vez que los denunciantes tienen que pagar. Por casos de violencia. Esto no es común, esto no es lo normal, digamos, ¿no? O casualidad, nos hacen pagar, pero aparte que nos hacen pagar, los abogados cuando vieron el papel y vieron la cantidad que teníamos que pagar, también se miraron y dijeron, esto no puede ser, dice, esto no lo paga nadie, o sea, esto no se le da a nadie, o sea, a nosotros. ¿Quién es el funcionario o la jueza que dispuso que ustedes tienen que pagar 200 IUs? Karina Breckle, por la prolongación del proceso. Recordemos una cosita más como para cerrar. Esta causa fue la primera de muchas otras en la lucha contra la megaminería en la provincia. Hay que recordar que en el Chubutazo hubo una cacería monumental acá en Rawson. Bueno, vos la sufriste también ahí. Todos los que estamos acá la sufrimos. De alguna más, menos, pero todos la sufrimos. Hay gente que perdió un ojo, me parece. Hay gente que estuvo cerca de morir. No hay un solo policía imputado. No, esas causas no avanzaron. Está todo archivado. Y recientemente se condenó a 5 o 6 pibes. Un pibe el día anterior a recibir la condena se suicidó, no sabemos todavía el motivo, pero este hostigamiento puede ser uno de los motivos. También tenemos que decir que el chico que se suicidó, que estaba procesado por el Chubutazo, estaba detenido. Había tenido detenido. La jueza lo tenía detenido porque él no se había presentado a la audiencia. Entonces le mandaron a romper toda la casa, porque le entraron a la casa a la policía para llevárselo preso. O sea, le hicieron como un allanamiento, lo llevaron detenido, él estuvo varios días detenido en la alcaldía de Trelew, si no me equivoco, o en Playa Unión con Juan García. Por eso cuando decimos que ellos siguen estando ahí, decimos de verdad que siguen estando ahí. Y lo más grave de todo, aparte de esto que estás diciendo, es que este pibe después fue sobreseído. Este pibe, absuelto. Este pibe lo sueltan, no sé por qué lo sueltan un día antes de la... Porque si lo tienen detenido para que vaya a la audiencia, lo tienen detenido no sé cuántos días,
un rato antes de la audiencia, una noche antes de la audiencia lo dejan libre. Sí, no, lo tenían que dejar libre. ¿Por qué? Porque, Bueno, no sé. no, lo tenían Capaz que no sé yo eso, pero... Lo tenían que dejar libre. Pero porque, en ese día se suicidó. En ese día se suicidó. Quería decir algo. Sí, que claramente esto es un mensaje, es un armado, es esto de buscar referentes de la lucha, de meter miedo a través de los golpes, como vienen haciendo, y todo esto de las trabas que, en las dos causas, en las trabas que van poniendo, después con las otras causas, siempre las trabas, todo, y marcar, y yo sé en el fondo que sí, nos van a cobrar y nos van a reventar, porque el mensaje no es para nosotros, Claro, el no. mensaje es para la sociedad claramente, como siempre. Y que no Históricamente, que no lo tienen que tomar, pero por esto analicemos esto así, se maneja el poder. Cuando el pueblo se revoluciona, Chubut demostró una fuerza de la hostia, chabón, y los descolocó. ¿Y a qué recurren? De nuevo a las prácticas de siempre contra la humanidad, para callarnos a través del miedo. Y así están. Entonces, sí, no va a ser por acá, si no te doy miedo y seguís siendo valiente y seguís luchando y seguís peleando por tus convicciones, te voy al bolsillo y te voy al psicológico y te voy al físico. Es obviamente a llevar a un pibe que o sea, esto va para más grave. Yo creo que se viene cada vez peor. Todo esto, como para ir cerrando, todas estas torturas, todas estas prácticas represivas no se pueden hacer sin el aval político de los gobiernos de turno. Ni hablar. ¿No? Esto es la conclusión más importante que tenemos que sacar de todo esto, es que no es que son 4 locos en la policía sueltos que a ustedes los torturaron, no, cumplieron órdenes específicas porque quieren... Son gente que tiene jerarquía. Y que quieren imponer un nuevo régimen en nuestra provincia, sustentado en la megaminería, entre otras cosas, además de avasallar todos los derechos de los trabajadores, que lo venimos diciendo, que ya, bueno, vos ya lo comentaste, de 2017 en adelante, sobre todo a los estatales, se le viene dando duros, recorte salarial. Bueno, hoy en día los docentes en Chubut somos los peores pagos del país, los marineros están en lucha porque quieren bajar un 30% el salario, que en realidad es como un 40, 50%, todo esto viene en un combo que quieren instalar la megaminería. Bueno, compañeros, muchas... Por eso tenemos que decir igual, lo tenemos que decir bien claro, que lamentablemente, si a nosotros nos llega a pasar algo, le tenemos que echar la culpa a ellos, porque nosotros estamos identificados. Por eso yo te digo, la lucha sigue, porque la opresión sigue. Entonces, y ellos siguen siendo los mismos, a quienes nos tienen identificado a muchos de nosotros, que venimos luchando hace muchos años por la vida, por el agua, muchos años, que venimos concientizando en escuelas, con eventos culturales, con muchas actividades. Esto sigue, entonces tenemos que decirlo, y que también seguimos siendo perseguidos. Entonces los hacemos cargo también de cualquier cosa que nos pase a cualquiera de nosotros. Igual el mensaje por ahí es no, es re difícil, es doloroso, se carga con un trauma bastante fuerte, pero no hemos parado. No hay que bajar los brazos. Y entonces esa persecución se ha agravado, se ha profundizado. Vos lo sabés, yo tengo otras causas, una ya elevada a juicio en la justicia federal, otras 2 más, una que es la denuncia falsa del vicegobernador. Entonces, no es solamente que el poder apoya, el poder promueve. Sí, el poder está el poder sí. ejecutivo a través de estas personas y los medios de comunicación promueven esto, nos exponen y después los sobreseimientos son en silencio, por ejemplo. Hay una continuidad de todos los gobiernos. Es un modo operandi. Castigando, eso seguro, vos te han puesto órdenes de restricción No sé. por absurdas, a vos te han tenido una causa por ir a reclamarle a un diputado algo, o sea, ahora no te le podés acercar a un diputado, porque te meten en una causa federal. O sea, no le podés decir nada. No estamos hablando de empujarlo, de pegarle, de tirarle un balde con agua. Estamos hablando de hablarle, de reclamarle, de que te dé respuestas. Es una persona que debería dar respuestas, ¿entendés? Por hacer eso, ahora ella también tiene una causa. Y eso es todo persecución. Obvio que es persecución. Porque no es porque es cualquiera. Lo hizo Noelia Silva, ¿entendés? Sí, obvio. Está todo bien direccionado. Bueno, compañero, primero que nada agradecerles, sobre todo agradecerles porque hayan hecho la denuncia, ¿no? Porque no se hayan quedado callados, porque más allá de que el resultado no haya sido el esperado, pusieron en evidencia algo que era muy importante, sobre todo porque eso fue el comienzo de toda una persecución. Somos decenas de compañeros acá que tenemos algún tipo de causa,
Y después, obviamente que las causas no se restringen solamente a la cuestión de la criminología, sino el laburo, todos perdemos laburo, todos tenemos un montón de cosas, pero bueno, eso. Y bueno, y llamar a todos los que están viendo el video para que se solidaricen con la causa y que el jueves seamos muchos ahí afuera del juzgado dándole el aguante a los compañeros. Sí, agradecer a todos ustedes, a vos, Iván, a toda la gente que está acá, que hoy con 14 grados bajo cero se levantó a las 7 de la mañana para ir a acompañarnos, así que bueno, gracias. No. Gracias. Bueno. 5.